¿Qué nos toca ver a nosotros ahora? Nos toca ver uno de los recursos más común, más ordinario, ahí entre medio de las características aparece ordinario, que se presenta, que es un recurso que está en todos los procedimientos laborales, civil, penal, familia, policía local, cualquiera que ustedes mencionen, está la apelación. Y la apelación es un recurso transversal que pasa por todas las distintas materias del Código de Procedimiento Civil e incluso en otros procedimientos, incluso en otro tipo de materia de naturaleza distinta. La apelación, este recurso tiene particularidades que lo hacen distinto, por ejemplo, al recurso de reposición que vimos nosotros, por diversas cosas, pero principalmente tiene que ver con la tramitación del recurso, y eso tiene que ver, por ejemplo, dónde se presenta, quién conoce el recurso, qué tipo de resoluciones son las que se pueden impugnar a través de la apelación, que debe cumplir ciertos requisitos formales cuando se presenta o se confecciona este escrito. Tiene plazos que son distintos dependiendo del tipo de resolución, y también tiene una institución, o no una institución, una figura procesal que no se ve en otros tipos de recursos, que se denomina adhesión a la apelación, que se aplica harto. Y ahí yo les voy a explicar en qué consiste. Este recurso de apelación, el que vamos a ver nosotros estamos enfocados en materia civil, porque de eso se trata este curso. Estamos en recursos civiles. Cuando usted estudie en laboral, o cuando estudie en familia, cuando estudie en penal, el recurso de apelación lo más seguro es que va a tener algunas normas muy especiales, y algunas que no sean especiales nos vamos a tener que remitir a las normas del Código de Procedimiento Civil, que es lo que estamos estudiando nosotros, porque está dentro de las disposiciones comunes a todo procedimiento. Pero, insisto, en otras materias la apelación está regulada. Es decir, si tú te vas a materia laboral y ves los recursos, vamos a encontrar la apelación y nos van a decir cuándo procede la apelación, si tiene algún requisito especial o no, lo mismo que en materia de familia. ¿Se fijan? Pero si en esas normas especiales no existe algo que tenga que ver con su tramitación, nos tenemos que remitir a las normas del CPC, que es lo que vamos a estudiar nosotros. Eh, y esto es supletorio. Y principalmente todo lo que tiene que ver con la tramitación misma, tramitación, no tanto qué tipo de, tipo de resoluciones, porque ciertas resoluciones procede la apelación que son específicas, y eso va a depender también del procedimiento en que estemos. Pero todo lo que tiene que ver con la tramitación misma, tramitación, la verdad que, salvo algunas normas muy puntuales en otros procedimientos en que, por ejemplo, la apelación se puede hacer verbal, el resto, la tramitación es la que vamos a estudiar nosotros, que no debieran haber muchas diferencias. Ustedes saben que en materia penal, laboral y familia, tú puedes apelar verbalmente en cierta audiencia, dependiendo del tipo de resolución. Pues. Acá no, pues en materia civil la apelación se hace por escrito. O sea, 99,9% se hace por escrito. ¿Qué artículo encontramos en la apelación? Es desde el artículo 186 al 230, porque acuérdense que el 231 después, ¿qué es lo que viene? Viene el procedimiento incidental de las ejecuciones de las resoluciones judiciales. Ahí comienza con el 231. Pero nosotros nos vamos a concentrar en estos artículos, y quizás no todo el artículo, bueno, porque este curso hay que concentrarlo, y no podemos pasar la materia igual que una clase normal donde estamos con la mitad de la hora. Pero vamos a tratar de pasar lo más importante. Yo creo que en la apelación vamos a ver todo, prácticamente. Bueno, veamos algunas características de este recurso de apelación. Es un recurso ordinario. Eso, para saber lo que es un ordinario, ya debemos manejar las características. Eso que significa que procede sobre todo tipo de resoluciones, y que no hay una causal específica. Eso está relacionado con la número 3, que ahí les voy a explicar por qué se relaciona. Eh, ¿Qué otra característica tiene la apelación? Y ahí vamos a ir haciendo paralelos con los recursos que hemos visto, sobre todo la reposición. Fíjense que se interpone ante el mismo tribunal la reposición
se presenta ante el mismo tribunal. No hay ninguna diferencia. No existen causales específicas. Procede sobre todo tipo de resoluciones judiciales, bueno, después vamos a ver que procede sobre específicamente ciertos tipos de resoluciones, pero lo que voy yo que no tienen causales específicas señaladas en la ley, por ejemplo, con el recurso de casación. Aquí, otra característica, si ustedes estudian esta característica, ya van a ir entendiendo cómo se tramita el procedimiento en cuanto a la apelación. El conocimiento y fallo le corresponde al Tribunal Superior, es decir, no exclusivamente a la Corte de Apelaciones, va a depender cuál es el tribunal acuo, es decir, cuál es el tribunal que dictó la resolución que tú impugnaste, porque puede ser la propia Corte de Apelaciones, y ahí va a conocer la Suprema. Si un tribunal juzgado civil, va a conocer la Corte de Apelaciones. Lo importante es que se genera una instancia que sería la segunda instancia. ¿Quién conoce? Va a depender. Quien conoce resuelve. A eso me refiero. Nunca va a ser el mismo tribunal que dictó la resolución. Fíjense, esto es una exigencia que contiene el recurso de apelación que debe ser fundado, es decir, tiene que contener los fundamentos de hecho y derecho, y contener peticiones concretas. Si no tiene los fundamentos y no contiene las peticiones, este recurso va a ser declarado inadmisible. Tanto en primera instancia, porque ahí se hace un control de admisibilidad. Imaginemos que pasa ese control de admisibilidad por algún tipo de error y llega a la Corte de Apelaciones, también la Corte de Apelaciones hace un control de admisibilidad. Pero no en cuanto al fondo, sino principalmente en cuanto a la forma. Si contiene, por ejemplo, los fundamentos y las peticiones. El fondo no, el fondo lo va a ver en la sentencia al final, cuando resuelvan. Yo me refiero a un control previo de admisibilidad desde el punto de vista de la forma. Fíjense que también los plazos varían. En materia de reposición los plazos no varían. Hay una reposición ordinaria, pero el plazo siempre es el mismo. Acá no, independiente del tipo de resolución, en la reposición el plazo siempre es el mismo, 5 días, salvo la reposición especial, que es de 3 días. Pero ahí no distingue qué tipo, si es un autodecreto. En cambio, acá en la apelación, los plazos son distintos para apelar. Va a depender, por ejemplo, si es una sentencia definitiva, si es una sentencia interlocutoria. Y en algunos casos, que ya lo vimos, la apelación se presenta en subsidio de la reposición y ahí tenemos que ajustarnos al plazo de la reposición. Ahí tendríamos que ver caso a caso. Otra característica es que este recurso se puede renunciar y se puede desistir. Estas palabras que están acá son distintas, no es lo mismo. Una es antes, que sería renunciar, y otra cosa sería desistir, es después, es decir, una vez ya presentado el recurso de apelación. Tú te puedes desistir, es parecido como al desistimiento de la demanda. ¿Ya? Y eso tiene alguna importancia, después vamos a ver que tiene importancia con el tema de la adhesión a la apelación. Con el tema de la adhesión a la apelación. Bueno, estas características tenemos que entenderlas, porque así se les va a hacer mucho más fácil eh, entender el procedimiento, cómo es la tramitación, que eso es lo que nos interesa a nosotros, principalmente la tramitación. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda de estas características que estamos viendo. Profesor, ¿Sí? al renunciar se refiere, por ejemplo, en un contrato se podría estipular que se renuncia a la opción de No, recurrir. eso no se podría. Tú podrías, por ejemplo, dentro del juicio, tú puedes renunciar expresamente o tácitamente. Expresamente tú lo dices formalmente. Por ejemplo, en típico en materia de familia, cuando hay un divorcio de mutuo acuerdo, la parte, lo único que necesitan es que termine la causa lo antes posible y que la causa quede firme y ejecutoriada para poder inscribirla en el registro civil, ¿no es cierto? Y como la sentencia se dicta en la audiencia de juicio, y tenemos plazo para apelar, ¿qué hacemos las partes? Renunciamos expresamente a presentar recursos y a plazos legales. Y uno lo dice formalmente, la jueza o el juez dice algo que quieran decir, sí, eso diría, venimos a renunciar
a todos los recursos y a los plazos legales. Ok, listo, queda firme la sentencia. Eso es renunciar. Expresamente, tácitamente sería que tú no apeles dentro del plazo. Pero desistir es distinto. Desistir es un acto material, formal. Tú presentas un escrito posterior a tu apelación. Es decir, tú apelaste y después, por ejemplo, se va a la Corte de Apelaciones y tú dices, no, en realidad mejor no, porque hasta me pueden condenar en costa, mejor me quedo tranquilo con el fallo y presento un escrito desistiéndome. ¿Se fijan? Eso, son distintas cosas. Uno es antes de apelar, que es la de renunciar, y apelación, el desistimiento es posterior. Necesitas tú haber apelado. Fíjense, Gracias, profe. ya, perfecto. Fíjense qué resoluciones son apelables. Estamos en materia civil, porque si nos metiéramos a otras materias estaríamos vueltos locos, que eso lo van a ver en otros cursos. Nosotros estamos en materia civil. Fíjense que esto ya debiéramos saberlo desde el año pasado, donde estudiamos las resoluciones judiciales, donde uno estudia las resoluciones judiciales y uno siempre pregunta, ¿y por qué es importante estudiar las resoluciones judiciales? Y ahí uno le explica que tiene que ver, por ejemplo, con los recursos. Ah, ya. Y uno dice, sentencias definitivas e interlocutorias, recursos de apelación. Autos y decretos, reposición. Bueno, pero eso es súper general, pero ahora como estamos ya metidos aquí en la apelación, tenemos que ahondar un poquitito más en qué tipo de recursos, perdón, en qué tipo de resoluciones. Y todo esto está acá, todo lo que tiene que ver con recursos está en el Código de Procedimiento Civil, no hay nada, la doctrina, tanto opiniones, la verdad que no es mucho. Eh, que uno tendría que ponerse a estudiar libros, cosas así, porque está todo en el código. Lo que pasa es que uno tiene que ordenarse nomás. Miren, artículo 187. Uno podría tomar el código y empezar a hacer unos propios apuntes. Por ejemplo, acá. Si yo tuviera bueno, ahora está todo digitalizado, pero antes uno estudiaba puro código, no hacía el papel. Yo tengo mi código y ponía aquí encima. Resoluciones apelables, regla general. Sentencias definitivas e interlocutorias de primera instancia. ¿Se fijan? De primera instancia. Esas son las apelables. Esa sería la regla general de primera instancia. Obviamente, las que no son apelables son las de única instancia. ¿Se acuerdan? Ya, pero esa es materia anterior. ¿Qué pongo yo acá? Salvo los casos en que la ley deniega expresamente este recurso. Ahí tú tendrías que buscar ciertos tipos de resoluciones que, no obstante, tienen la naturaleza de ser definitivas o interlocutorias. La propia ley, el propio código dice que no son apelables, lo dice en forma expresa. Y ahí, ¿cómo uno podría buscar? Generalmente dice inapelable. Y tú buscas la palabra inapelable y te va a llevar quizás a casos donde, no obstante, poder tener esa naturaleza jurídica, en la misma ley dice que es inapelable. Se me pegó el computador. Bueno, ya ahí vamos mientras se destraba, para no perder tiempo. A ver, ya. Eso, hay que ver si caso a caso nomás. Ya, ahí está, inapelables o inapelables. ¿Se fijan? Ahí siempre el código menciona en la palabra inapelable, y eso significa que la ley expresamente le está denegando el recurso. ¿Se fijan? En las tachas son inapelables, estas resoluciones son inapelables, el código lo dice expresamente. Eh, claro, ahí está en
En el juicio ejecutivo también hay, y está lleno. Por eso uno tiene que estar ahí atento y estar revisando las resoluciones, pero estas son muy específicas. Eh, la mayoría son todas apelables, lo que sean de sentencia definitiva e interlocutoria. Ya. Vamos al 186, que ahí es donde nos interesa. Vamos al 186. Bueno, sentencias definitivas, sentencias interlocutorias de primera instancia, o sea, tienen que saber cuál es una y otra, salvo que la propia ley deniegue expresamente el recurso. Ahí estamos en el artículo 187. Y después si uno ve, y yo pregunto acá, ¿y qué pasa con los autos y decretos? ¿Son apelables? La respuesta debiera ser inmediatamente no. No. No, pues, porque estos tipos de resolución, el medio de impugnación natural para estos tipos de resoluciones sería la reposición. Pero en derecho estamos llenos de excepciones. Y el mismo artículo 188 dice, salvo. Miren, veamos qué caso. Dice, los autos y decretos no son apelables. Ok, pero fíjense qué tipo de autos y decretos. Cuando ordenen trámites necesarios para la sustanciación regular de juicio. Es decir, cuando estos autos, o sea, los autos y estos decretos ordenen trámites para avanzar en el procedimiento, eso no es apelable, de ninguna forma. Pero si ese tipo de resolución eh, si de alguna forma alteran la sustanciación, que es una situación, esto sería una situación cuando alteran dicha sustanciación, es decir, cambia, por ejemplo, los trámites, se adelantó, por ejemplo, en alguna resolución, no sé, pues, por ejemplo, eh, se cita, se llama, por ejemplo, a la parte a conciliación, ya. Eso es un decreto. Esa resolución es reponible, porque la naturaleza es un decreto. ¿Podría ser apelable? Uno diría, no, no es apelable porque ordena los trámites necesarios para la sustanciación. Sí, pero ¿qué pasa si esa llamada conciliación eh, está afectado de alguna forma, está alterado? Es decir, por ejemplo, se está llamando a conciliación y no debió haberse llamado, o, por ejemplo, agrega un trámite que no está consagrado en la ley, por ejemplo, no sé, pues, en un juicio sumario que te den traslado a la réplica, por ejemplo, ahí no existe réplica, en esos casos sí, tú podrías perfectamente apelar, y ahí generalmente uno tendría que apelar en subsidio, reposición, porque, por si no te acogen la reposición, pero en general no son apelables los autos y decretos, solo cuando alteren dicha sustanciación o recaen sobre trámites que no están expresamente ordenados por la ley. No sé, porque te den eso, porque te den el traslado a la réplica, dúplica, etc. Bueno, y se fijan, lo que acabo de decir no lo, no lo había leído, pero está acá. Pues dice que esta apelación debería interponerse con el carácter de subsidiaria de la solicitud de reposición para el caso que ésta no sea acogida. ¿Se fijan? Que el recurso idóneo contra el autodecreto es la reposición, pero excepcionalmente tú podrías apelar en forma subsidiaria en estas dos situaciones. Cuando alteran dicha sustanciación, la modifican, es decir, avanzó, por ejemplo, con un trámite que no correspondía, o te incorpora un trámite que no está establecido en la ley, bueno, ahí tú podrías reponer y apelar en subsidio. Y ahí está la pregunta, ¿de qué forma? Si yo hago estas preguntas, eso es lo que me interesa a mí, que sepan, ¿de qué forma? En subsidio de reposición. Y en el caso que la reposición no se acogía, porque si te acoges la reposición, no hay pronunciamiento sobre la apelación. ¿Y quién apela? ¿Quién es el titular? Bueno, puede ser el demandante, el demandado, pero fíjense
Esto parece tan así resumido, pero está todo. ¿Quién es titular? La parte agraviada. ¿Y quiénes son parte? Bueno, eso ustedes saben ya quiénes son parte. Pueden ser parte directa, indirecta, puede ser un tercero, etc. Lo importante es que tenga un agravio. Un agravio. Agravio en el fondo es cuando tú demandas algo y obtienes menos de lo que tú pediste. Y al revés, cuando tú eres el demandado y tú pides que se rechace la demanda y no te la rechazan o te la rechazan en parte, esa diferencia es el agravio. Siempre hay un agravio, un tipo de perjuicio. Tienes que tenerlo, porque si no hay agravio, no te van a dar lugar a la tramitación de la apelación, porque ¿qué estás pidiendo? Si no estás siendo agraviada con algo puntual. Bueno, me pueden ir preguntando en la medida que voy avanzando. Hasta el momento esto no tiene ninguna complejidad. Hasta el momento. Miren los plazos de interposición. Artículo 189. Esto no, la verdad es que no tiene ninguna complejidad, porque solamente hay que identificar si es sentencia definitiva o si es interlocutoria. 10 días sentencia definitiva, 5 días sentencia interlocutoria. ¿Estamos? ¿Cuál es la pregunta interesante? ¿Cuál es la pregunta que uno tiene que responder esto? ¿Qué tipo de plazo es? Esto es. Porque aprenderse los días no tiene ninguna importancia si tú no sabes, por ejemplo, el desde o qué tipo de plazo es. Y para eso, los que están aquí presentes, que son, veo que hay 15 personas, la mitad del curso, al parecer, yo les invito aquí que lean esto, porque si lo leen una vez y me lo explican, no se lo olvidan nunca más, porque aquí es donde se cae la gente. No en los 5 ni en los 10 días, eso no tiene mucha importancia, ¿no? Lo importante, aquí está la característica de los plazos. Y ahí ustedes podrían encontrar inmediatamente la naturaleza de los plazos. Miren, les doy un minuto ya, 2 minutos, un minuto ya, para que lean. Y ya yo les pregunto, ¿qué naturaleza tiene este plazo? Ahí está la respuesta. Miren, ¿cuál sería la pregunta? A ver, fíjense que aquí habla de fatal. Ya, eso es lo fatal, es un plazo legal. O sea, por eso uno cuando está en ejecutivo significa que ya tiene aprendizaje previo, ¿no es cierto? Es decir, procesal 2. Y en procesal 2 están los plazos, y ustedes ya estudiaron los plazos. Fatal, legal, no prorrogable. Esas son las características que van unidas cuando hay un plazo fatal. Fatal significa que es, o mejor dicho, legal, porque estableció la ley, está claro, estableció la ley, es fatal, no es prorrogable y opera de pleno derecho. Eso significa que sea fatal. Pero ahora la pregunta que yo quiero que me contesten, en el fondo se la voy a hacer más fácil. ¿Este plazo para apelar es individual o común? Eso es lo que yo necesito que sepan. Si no se sabe eso, no sacamos nada de estudiar la apelación. ¿Es individual? ¿Por qué sería individual? ¿Y qué significa que sea individual? Porque empieza a contar desde la última notificación de quien entabla el recurso. Ya, pero hizo una mezcla y partió bien y terminó mal.
sea, de la notificación de quién está el recurso. Ya, pero así en español. Sea quien sea y no importa el plazo en que se lo notificó, si empieza a contar desde que se lo notificó. ¿A quién? Al agraviado, Ya. ¿Usted sabe la diferencia entre plazo individual y plazo común? que el individual empezaría a correr de forma diferida, Pero el individual, ¿cuál es la diferencia entre el común y el individual? Porque eso es lo primero que hay que saber, po. que si fuera común terminaría para ambos el mismo día. Y más que terminar es cuando comienza. ¿Cuándo comenzaría? Empieza, comienza desde la notificación de la resolución. Pero de ambos, de uno. No, de cada uno. Ya. Yo creo que ahí está la confusión. Por eso yo se lo voy a aclarar. Mire, el plazo individual significa que corre, como el nombre lo dice, en forma individual para cada una de las partes. Y va a correr desde que te notifican a cada uno, independiente cuando notifiquen al otro. Es irrelevante la notificación de la otra persona, de la otra parte. Si a mí me notifican algo y es un plazo individual, me va a correr a mí cuando me notifiquen, independiente si la otra contraparte está notificada o no. Da lo mismo, es irrelevante. Si es un plazo común, al revés, es absolutamente relevante que estemos ambos notificados, ambos. ¿Y por qué se denomina común? Porque va a comenzar para ambos al mismo tiempo. ¿Y cuándo va a comenzar? Desde la última notificación. Es decir, tendría que no haber notificado al demandante y al demandado, y cuando notifiquen a uno de los dos, al último, pero ambos notificados, cuando se notifica el último, ahí comienza el plazo. Ya. ¿Se fijan? Y es un plazo igual, idéntico para ambos, porque es común. Y ahora, la pregunta es, ¿este plazo es individual o es común? Miren lo que tengo marcado. Ahí está la respuesta. Ahí. Lo que está marcado. Lo puedo preguntar de otra forma. Si yo soy el demandante y pierdo el juicio y se dicta la sentencia definitiva, ¿mi plazo para apelar va a ser cuando me notifiquen a mí la sentencia definitiva o cuando ambos estemos notificados la sentencia definitiva y ahí comienza el plazo para ambos? Cuando se le notifica la parte. A la parte que quiera presentar el recurso. Por eso es un plazo individual, por eso cuesta entenderlo, pero tienen que entenderlo, porque si de lo contrario uno va a andar perdido. ¿Cuándo empieza mi primer día de apelación? ¿Tengo que esperar que notifiquen a la otra o a mí no? No, a mí. Contados desde la notificación de la parte que entable el recurso. Por eso es individual. En otras palabras, podrían apelar ambos, pero podría iniciarse el plazo totalmente en plazo distinto. ¿Por qué? Yo podría notificar al demandado y el demandado apela. Y yo todavía no estoy notificado. Y puede pasar un mes, 2 meses y todavía no me notifican la sentencia definitiva. Por lo tanto, todavía me corre el plazo para apelar. ¿Cuándo va a empezar el primer día? Cuando me notifiquen a mí. ¿Se fijan? Ya. Eso es interesante, eso no se puede olvidar. ¿Qué tipo de plazo es? Ya lo conversamos, fatal, legal, no prorrogable, de día hábiles, todo eso que se estudia en materia procesal 2 no es común, es individual. Bueno, ¿qué te exige la ley? En este tipo de recurso te exige principalmente dos cosas: que tenga los fundamentos de hecho y derecho y las peticiones concretas. Nada más, eso es lo que te exige: fundamentos de hecho y derecho y las peticiones concretas. Eso es. Eh, por ejemplo, aquí yo les puedo mostrar una apelación. Eh, a ver si se alcanza a ver. Miren, esto es una apelación. Apela.
sea, tiene que cumplir los requisitos de todo escrito, y la indemnización de la parte, el típico eso que estando dentro de plazo, vengo a apelar tanto y tanto. ¿Qué es lo importante acá? Que tú señales los fundamentos de hecho y de derecho. Tú, en este caso, se fijan aquí, la parte apelante se refiere a los hechos, acá, puro hecho. Y después, de alguna forma, también posteriormente debiera citar fundamento de derecho y las peticiones concretas. A ver si yo encuentro una apelación que yo la hice. A ver, porque debería estar más ordenada. Si es que me aparece la apelación. Eh, eh, eh. Bueno, no, es que esta apelación, encontré una apelación que no está muy bien hecha, pero a ver si está acá. Miren, les voy a mostrar alguna apelación que seguramente yo hice. A ver si encuentro una por aquí en mi computador. Apelación choque. Fíjense los requisitos que debe tener la apelación. Fundamentos de hecho y derecho y las peticiones concretas. Ya, esto es una apelación, qué sé yo, que en materia de juzgado de policía local, pero formalmente es lo mismo. Fíjense que acá yo digo que digo, a fin de que esta sea enmendada la sentencia por el Tribunal Superior por ser agraviante, este es el agravio por los siguientes fundamentos de hecho y derecho que paso a exponer. Y ahí empiezo a señalar cuáles son los fundamentos de hecho y me meto al tema de indemnización de perjuicio, también en cuanto a la condenación en costa, y después lo que yo debiera tener es toda la fundamentación de derecho. Por ejemplo, en la fundamentación de derecho basta que tú pongas acá cuáles son los artículos y con eso ya se entiende cuáles son las normas infringidas, que son los fundamentos de hecho y derecho. Y aquí también uno de alguna forma cita, por ejemplo, acá algunas normas, no tiene que estar, lo importante es que tú cites normas. Esos son los fundamentos de derecho. En este caso, el artículo 600 del Código Orgánico de Tribunales, que en el fondo yo estaba apelando porque me condenaron en costa. Y eso no procede, porque estaba con privilegio de pobreza. Y ahí cito también el artículo 591, habla ahí de las personas que gozan de privilegios. Esos son los fundamentos de derecho. Lo hecho es contar la historia, contar, por ejemplo, por qué el monto de esta indemnización es superior a lo que debió haber fijado el tribunal, contar los fundamentos de hecho, por qué se me condenó en costa, y los fundamentos de derecho son las normas jurídicas que se sirven para fundamentar mi apelación. Lo más importante, además de los fundamentos de derecho, es tener las peticiones concretas. Es lo que tú le pides al tribunal con tu apelación. Y así se cumple. Por ejemplo, eso va a depender de cada tipo de apelación, depende de lo que estás apelando. Pero en el ejemplo, fíjense lo que yo le estoy pidiendo acá al tribunal. Auxía pido tener por interpuesto recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva de primera instancia recaída en esta causa, concederlo, esto yo lo presento ante el mismo tribunal, y ordenar que se eleven los autos a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, con el objeto de que ésta, conociendo el recurso, esto es lo que yo le pido al tribunal, esta es mi petición concreta, que enmiende la sentencia recurrida, reparando el agravio que se le ocasiona a esta parte, declarando que se revoca la sentencia impugnada, reduciendo el monto de la indemnización a una suma no superior a 300.000 pesos, o lo que UCIA determine en derecho, y a la vez eximiendo a mi representada de la condenación en costas, con costas del recurso. ¿Se fijan? Esa es la parte petitoria, eso, lo que yo le pido al tribunal. Y si se fijan, la apelación está interpuesta en el juzgado de policía de la casa, no en la Corte de Apelaciones. Yo le pido al tribunal que remita después los antecedentes a la Corte de Apelaciones para que ellos conozcan y fallen. Bueno, y si nosotros, la pregunta aquí, ¿qué pasa si se apela de manera subsidiaria de la solicitud de reposición? ¿Qué pasa con todos estos fundamentos de derecho, con las peticiones concretas? No es necesario.
porque ya la reposición ya contiene los fundamentos de hecho y de derecho, y las peticiones concretas. No es necesario. Así lo establece el artículo 189. Fíjense acá que dice: en aquellos casos que la apelación se interponga con el carácter subsidiaria de la solicitud de reposición, no será necesario fundamentarla ni formular peticiones concretas, siempre que el recurso de reposición contenga esta exigencia. ¿Se fijan o no? Si yo apelo en subsidio, no tengo que cumplir con estos dos requisitos. ¿Por qué? Porque ya la reposición ya la contiene. ¿Para qué voy a volver a repetir lo mismo? Generalmente ahí uno pone en la apelación, por ejemplo, si este fuera la apelación, yo tendría que hacer así. Lo principal, me pone otro sí, en subsidio, apela. Así debería ser el recurso si yo reponiera y apelara en subsidio. Imaginemos, esto ya sería la reposición. Y al final, yo tendría que, en la apelación, yo tendría que poner así, otro sí. Que vengo, no lo voy a anotar por tiempo, pero podría poner acá que vengo en apelar en subsidio de la reposición en caso de que esta no sea acogida por los mismos argumentos, fundamentos de hecho y derecho que en la parte principal se hicieron presentes o se solicitó. Así debería ser. Ya. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Los efectos de la apelación. Esto tiene que ver principalmente con el tribunal que conoce el recurso y que lo resuelve, y tiene relación también y principalmente con el Scarlett. ¿Qué escribe tanto ayudando a su hermana? Pregunte, ¿qué está ahí escribiendo? Ya. Y me aparece el chat. Los efectos del recurso de apelación tienen que ver con dos cosas: el efecto evolutivo y el efecto suspensivo. El efecto suspensivo incluye el efecto devolutivo. Yo les voy a explicar en qué consiste esto. Esto también se vio o debió verse en las resoluciones judiciales a propósito de las sentencias que causan ejecutoria. Bueno, aquí existen dos tipos de tribunales. En la apelación existen dos tribunales: el tribunal ACUO y el no adquien, el adcuen, porque más decía adcuen. ¿Qué significa? Este es el tribunal donde tú presentas el recurso de apelación, y este es el tribunal que finalmente conoce y resuelve la apelación. ¿Se fijan? Cuando nosotros hablamos de los efectos de la apelación, principalmente dice relación a ver qué pasa con el procedimiento, con el proceso en primera instancia mientras está pendiente el recurso de apelación. Esa es la pregunta que uno debiera hacerse. Y la respuesta va a ser: depende. Depende de cómo se te concedió el recurso en el tribunal que tú presentaste en la apelación. No la corte de apelaciones, sino cómo resolvió el tribunal de primera instancia cuando tú presentaste la apelación. ¿Por qué? Porque el tribunal, cuando tú presentas la apelación, te dice: la apelación se concede en el efecto suspensivo, o ambos efectos, que es lo mismo, o en el solo efecto evolutivo. Es decir, el tribunal te fija ese efecto cuando se presenta la apelación. Pero no queda a criterio del tribunal, porque es la ley la que señala los casos de qué o en qué tipo de efectos se concede. Miren, para que no se pierdan con esto. Miren.
si yo apelo, vamos a mostrar acá. Acá, busquemos una apelación. Acá, recurso de apelación. Aquí está la apelación. Estamos en el juzgado civil. 30 juzgado civil de Santiago. Una causa de juicio ordinario. ¿Ya? Por acá, por acá, por acá, por acá, la sentencia. Ya. Está la sentencia, la notificación, y aquí se presenta el recurso de apelación. ¿Quién determina o no en qué efecto se concede la apelación? Es el tribunal. Inmediatamente a continuación, cuando tú presentes la apelación, el tribunal dicta una resolución. Frente a la apelación. Ah, falta algo. Está pendiente algo. Acá. Esta dirección. Esto es lo que provee el tribunal. Esto es lo que ustedes tienen que grabarse en sus cabezas, porque esto es la tramitación en primera instancia. Cuando tú presentas recurso de apelación, imaginemos que la apelación cumple con todos los requisitos de forma, que ahí los vamos a ver cuáles son. El plazo, que sea una resolución impugnable, que tenga los fundamentos de hecho y derecho, que contenga las peticiones concretas. Una vez que el tribunal de primera instancia confirme que se cumplió con todo eso, el tribunal dicta una resolución, entendiendo que se cumple con todo, con las formalidades, no con el fondo, con las formalidades, y el tribunal provee una resolución que dice: téngase por interpuesto recurso de apelación por la parte demandante en contra de la sentencia definitiva, tanto y tanto, y siguiente de autos. Esto es lo que interesa. Se concede en ambos efectos, esta es la palabra, se concede en ambos efectos, y en consecuencia elévense los autos, el expediente, a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Pero fíjense para qué lo está enviando el expediente: para su conocimiento y resolución. ¿Se fijan? En el fondo, quien conoce y quien resuelve va a ser la Corte de Apelaciones. Pero ¿qué es lo que hace el Tribunal de Primera Instancia? Tiene por interpuesto el recurso de apelación, y esto es lo importante: se concede en ambos efectos. En este caso es en ambos efectos porque se trata de la sentencia definitiva. Si fuera de otra sentencia no definitiva, sería en el solo efecto volutivo. Y eso tiene que ver si se suspende o no el proceso en primera instancia. Si provee el tribunal en ambos efectos, significa que es suspensivo, porque es sinónimo, suspensivo con ambos efectos, que debiera incluir el devolutivo, porque siempre va a haber un efecto volutivo, pero en ambos efectos es porque incluye estos dos. Se suspende el proceso en primera instancia. Siempre típico la sentencia definitiva. Si se concede solo un efecto volutivo, es decir, si aquí dijera se concede en el solo efecto volutivo, se remiten los antecedentes a la Corte de Apelaciones, pero el tribunal de primera instancia sigue conociendo del proceso y avanza el proceso. Eso es lo importante, ¿ya? ¿Quién señala los efectos en que se concede el recurso? A ver, va a ser el juez, pero donde está señalado expresamente en la ley, ¿no? En la ley. Después les voy a mostrar cuáles son los casos en que procede, ¿ya? Ya, eso es como una pequeña introducción. Lo que me interesa ahora por ahora es que entiendan la diferencia entre el efecto volutivo y el efecto suspensivo, que es en ambos efectos, que es lo mismo, y quién es el tribunal que en el fondo establece en qué efecto se concede. Eso es el tribunal de primera instancia. ¿Qué pasa con el tribunal?
¿Cuál es la extensión del efecto evolutivo? Mire, el efecto evolutivo, para que se entienda, es, vuelvo a insistir, se remiten los antecedentes a la Corte de Apelaciones, y la Corte de Apelaciones es la que tiene que resolver. Siempre que se presenta una apelación, el efecto evolutivo va inmerso. ¿Por qué? ¿Qué significa? Que tú remites los antecedentes a la Corte falla y te devuelve los antecedentes después. Siempre va eso. Si la pregunta es, en ambos efectos significa que se suspende en primera instancia. Esa es la única diferencia. ¿De qué conoce la Corte de Apelaciones? Yo hablo de la Corte de Apelaciones, pero puede ser la Suprema. ¿Ya? ¿Tiene algún límite el Tribunal Superior para conocer y resolver? Esa es la pregunta. ¿O puede conocer de todo, de todo, de todo? La verdad es que lo que puede conocer la Corte, Apelación o Suprema, el Tribunal de Alzada, debe pronunciarse exclusivamente sobre los puntos y todas las cuestiones planteadas en el recurso. En el recurso, es decir, si yo presento un recurso de apelación, el tribunal no puede pronunciarse sobre otros puntos que no están inmersos dentro de mi recurso de apelación. No puede, porque yo le estoy fijando a la Corte el límite. Esto es lo que me causa un agravio, estos son mis fundamentos, esto es lo que yo pido. Ahí está, ahí está. Ese es el margen, ese es el límite que tiene. Obviamente hay casos en que la Corte de Apelaciones puede actuar de oficio en determinadas cosas puntuales, pero el límite está fijado por lo que está planteado en el recurso. Si por eso la Corte conoce. ¿Ya? Aquí hay algunos límites que ustedes seguramente lo han estudiado, pero a propósito de otras materias, por ejemplo, a propósito de las excepciones dilatorias, algunas excepciones perentorias en el procedimiento sumario, ya, pero yo les voy a comentar aquí las principales. ¿Qué límites tiene el Tribunal Superior? Por regla general, no puede entrar a conocer de otros asuntos que no fueron juzgados y fallados en primera instancia. Fíjense en lo que estoy diciendo. No puede conocer materias que no hayan sido juzgados, es decir, en la sentencia, y fallados. No puede entrar a conocer otros asuntos que no fueron discutidos y fallados en el tribunal de primera instancia. Es decir, si el tribunal no se pronunció sobre algo, la verdad que el tribunal, la Corte de Apelaciones no puede entrar a conocer porque estaría fuera del mérito del proceso, estaría fallando en cosas que no han sido resueltas en el fallo apelado. Pero acá hay excepciones. Esto ustedes los pueden estudiar en los apuntes que hay. La Corte, aquí están los juicios sumarios, que el campo de aplicación en segunda instancia es mayor. Aquí están ciertas excepciones perentorias que se pueden presentar hasta en segunda instancia, la de pago, la de cosas juzgadas, todas esas excepciones, son como 4, se pueden presentar directamente en la Corte de Apelaciones. Esto es interesante porque estas excepciones perentorias no fueron presentadas en el Tribunal de Primera Instancia, por lo tanto sería como una excepción, y se presentan directamente ante la Corte de Apelaciones. Ese es el 310. Eso lo estudian ustedes a propósito de las excepciones perentorias. No, de las excepciones. Acá. Sí, esta. Dice, no obstante lo expuesto en el artículo anterior, que tiene que ver con las excepciones, el que se opone a la contestación de la demanda, dice las excepciones de prescripción, cosa jugada, transacción y pago efectivo de la deuda, cuando se funden antecedentes escritos, podrán oponerse en cualquier estado de la causa. ¿Se fijan? En cualquier estado de la causa. Es decir, puede ser en primera o segunda instancia. Incluso se pueden presentar hasta antes de la vista de la causa en segunda instancia. ¿Se fijan? Es decir, la Corte podría conocer estas excepciones que no fueron resueltas en primera instancia. Esto es el artículo 310. Y este es el artículo 108. Ustedes ya lo deben saber, lo que pasa es que no lo asocian, pero sí deben asociarlo. Que es que la Corte de Apelaciones puede conocer y fallar de asuntos que no hayan sido debatidos en primera instancia por ser incompatibles con lo resuelto en el fallo.
Y ahí tiene que ver, por ejemplo, con el caso de las excepciones dilatorias que están por aquí. Este es un ejemplo, fíjese. Todas las excepciones propuestas conjuntamente se fallarán a la vez. Estas son las excepciones dilatorias, pero si entre ellas figura la incompetencia y el tribunal la acepta, no se va a pronunciar sobre el resto de las excepciones. Por ejemplo, presentó excepción de incompetencia al tribunal y ineptitud del libelo. Si el tribunal te acoge la incompetencia del tribunal, no se pronuncia sobre la ineptitud del libelo. ¿Por qué? Por ser incompatible. ¿Y ahí qué pasa? Sin prejuicio lo dispuesto en el artículo 108, que el artículo 108 le permite a la Corte poder conocer de esa excepción que no se resolvió en primera instancia. ¿Por qué? Por ser incompatible con lo fallado en primera instancia. Eso tienen que leerlo y entenderlo. Yo trato de explicarles los casos más importantes. Con esos dos son los más fáciles de entender. Y esto es un caso muy especial de audiencia fiscal, la verdad que no es tan relevante. Pero estos dos son los más relevantes. Y en materia de juicio sumario también, ahí el grado de competencia en la Corte es mucho más amplio, puede conocer incluso las cosas debatidas y las que se omitió por parte del tribunal, por un error. Es decir, la Corte puede conocer más allá de lo que incluso se pronunció y no se pronunció. No por ser incompatible, sino, por ejemplo, que se le quedó afuera algo en el juicio sumario, la Corte puede conocer de todo. No porque haya sido incompatible en primera instancia, sino porque omitió pronunciamiento. Se le fue, se le olvidó al tribunal. Es más amplio. Esta segunda limitación ya la mencioné, que tiene competencia para conocer solo de los puntos cuestiones comprendidas en la apelación o en la adhesión. La delación, yo se lo voy a explicar después. Y esto también es interesante, que la apelación interpuesta por una de las partes no aprovecha la otra. Es decir, no porque apeló una demanda y ganó él, me va a beneficiar a mí que yo no apelé. La apelación son actos personales de cada parte. Es decir, no porque uno apeló y obtuvo algo, yo que no apelé voy a resultar beneficiado. Eso no es así. Cada uno tiene que rascarse, como dicen por ahí, por su cuenta. No afecta el resultado de una sentencia que fue apelada. Si lo que se está discutiendo es divisible, si es indivisible, obviamente te va a afectar. Por ejemplo, si yo demando una empresa, a Turbú y al chofer, y el chofer establece que él no es responsable por X motivo, eso no va a beneficiar a la empresa Turbú, porque es divisible eso que se está discutiendo. Pero distinto sería, por ejemplo, que alguien alegue, no sé, pues la empresa demandada Turbú alegue que el demandante no es el titular de la demanda, y por lo tanto, si la Corte acoge una apelación que dice que el demandante no era el titular, obviamente el chofer tampoco, él va a ser beneficiado igual, pues va a depender lo que se está discutiendo. Pero por regla general, no debiera beneficiar. Si son indivisibles lo que se está discutiendo, en ese caso sí va a afectar, pues, pero generalmente no es así las cosas. ¿Ah? No sé, por otro ejemplo, si demandan, por ejemplo, el pago de algo y hay un demandado principal y un demandado solidario, porque es solidariamente responsable, si el demandado apela y se establece que la deuda está prescrita, obviamente el deudor solidario le va a salir beneficiado. ¿Se fijan? Va a depender el caso a caso. En la extensión del efecto elutivo, aquí está una pregunta que está en los apuntes que la verdad que no es muy relevante porque en la práctica ya está solucionado, es cuando el efecto elutivo, es decir, cuando no se suspende el proceso en primera instancia,
si yo apelo y se concede en el solo efecto volutivo, ¿se suspende todo el proceso o solamente en el cuaderno donde yo apelé? Por ejemplo, un cuaderno de incidente, en un cuaderno de tercería, o afecta a todo. La verdad que el código habla de que se suspende la causa, y la causa se entiende que todo el proceso, no en el cuaderno puntual. Porque la apelación tú puedes apelar de la sentencia definitiva, pero también dentro del proceso pueden haber varios procedimientos chicos y que tú puedes apelar. Si tú apelas, ¿se suspende todo o no? Esa es la pregunta. Y la verdad que eso ya está zanjado, que debiera suspenderse todo el proceso. Todo el proceso. En el caso, claro, estamos hablando en el caso de que se suspendan los efectos, en el caso de que se concede en ambos efectos, en el otro no habría discusión. ¿Ya? Esta pregunta, para que quede más ordenada, uno podría, para que no se confunda con eso, porque eso ya hemos hablado harto, más ordenado, para que no se confunda en ambos efectos. Esa es la pregunta que uno podría hacer. ¿Se suspende todo el proceso o no? Sí, se suspende todo el proceso, en primera instancia. Eso. Y ahí me van a quedar algunas láminas y ahí deberíamos terminar la apelación, si no, para la próxima clase. ¿Dudas, consultas hasta el momento lo que hemos visto? No, profe. Ya. Listo. Voy a terminar un poquito para que no quede pendiente esto. Avanzar un poquito. Que la forma de conceder el recurso de apelación, ya le expliqué más o menos cómo es la práctica, pero ahora la pregunta es, ¿dónde está establecido eso? De si es en el solo efecto volutivo o en ambos efectos. Eso está todo en el artículo 194, 195, por ahí están esas normas que establece una regla general. Una regla general. En general, valga la redundancia, la mayoría de las apelaciones se conceden en el solo efecto volutivo. En el solo efecto volutivo. Y la sentencia definitiva es la que se concede en ambos efectos. Pero todo tiene excepción. Y eso lo desprendemos nosotros del artículo 194 y 195. Miren, aquí siempre uno cita esta norma porque esto tiende a confundir. Dice, fuera los casos determinados en el artículo presente, que son estos los que se conceden en solo efecto volutivo, la apelación deberá otorgarse en ambos efectos. Claro, uno debiera decir, esto da a entender que pareciera que fuera la regla general, que fuera los casos especiales, la regla general debe ser en ambos efectos, pero no es así, porque ya se sabe que la sentencia definitiva se concede en ambos efectos. Y este artículo 194, la verdad que comprende casi todos los tipos de resoluciones que existen y se conceden en solo efecto volutivo. Y fíjense que este número 2 incluye las apelaciones en contra de los autos, decretos y sentencias interlocutorias. Y aquí, este número 2 del 194 es el que te da a entender que casi todas las resoluciones se conceden en el solo efecto volutivo. Y la única que no está, la que no está mencionada acá sería la sentencia definitiva. Por lo tanto, la regla general debería ser que si se concede en el solo efecto volutivo las apelaciones contra los autos, decretos y sentencias interlocutorias, y solo la sentencia definitiva en ambos efectos, da a entender que la regla general debiera ser en el solo efecto devolutivo. ¿Se fijan? Porque por un tema de cantidad, ¿ya? Por un tema de cantidad. Porque el artículo 194, número 1, te lo establece. Acá, yo les dije que
tienen que guiarse por el Código de Procedimiento Civil actualizado. ¿Por qué? Porque si ustedes se van guiando por ciertos apuntes, esos apuntes están modificados por la Ley de Tramitación Electrónica. Fíjense acá que el 196 está modificado, el 197 está modificado, el 198 está derogado, y así sucesivamente. Por eso tienen que estudiar del código, del código, del código. Ya, no, y eso vamos a quedar hasta acá porque eso tengo que mostrárselo con casos prácticos. Esto en el caso de que se conceda. Bueno, el artículo 194, esto es solamente memoria nomás, que tienen que aprenderse, que son los casos en que se conceden el solo efecto ulativo de las resoluciones dictadas contra el demandado en los juicios ejecutivos y sumarios, de los autodecretos, sentencias interlocutorias, y hay varias situaciones más que ahí tendrían que usted aprenderse. Estos son los casos que uno tiene que aprenderse de memoria, pero bueno, así es, hay que aprendérselo. Esto, de la importancia de eso. Y esto es lo que vamos a ver en la próxima clase, es cómo la tramitación de la apelación, cuando se concede solo efecto elutivo, y esto está modificado. Y ahí yo les voy a mostrar cómo se hace en la práctica esto, y les voy a mostrar casos reales, les voy a mostrar ahí cómo se va formando. Bueno, eso. Y vamos a quedar hasta aquí. Bueno, así que nos vemos. Chao, profe, que esté bien. Chao, nos vemos. Chao, profe. Chao, chao.